El proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay brindará múltiples beneficios para Cuenca. Si desea conocer más sobre este proyecto, escríbanos a info-mediosoldadosyanuncay@elegaustro.gov.es. Elegaustro, juntos generamos agua y energía limpia para la vida. Muy buenos días con todas y con todos quienes nos escuchan este jueves en el programa de Voces Azuayas en Derechos Urbanos. Hoy tenemos la presencia de dos escritoras con mucha trayectoria en el país e internacionalmente y un escritor joven, producción de Cuenca. Entonces, es para mí un honor contar con la presencia de ustedes y para ello me voy a permitir hacer la presentación. Julio Romero dice, a él le ha gustado mucho la literatura desde pequeño, los cuentos como Tabardo a su lado, Del revés, Cortado y novelas policiales como los casos de Juliette Maigret fueron mis primeras interacciones, dice Julio, con la literatura. Ha encontrado el gusto por la literatura latinoamericana en la adolescencia y en la universidad pudo enfocarse en la crítica social a través de la escritura en la revista de la universidad. A la mitad de la carrera ya hace una publicación en conjunto con algunos compañeros, con un compendio de cuentos que se volvió uno de los más grandes recuerdos de la corta historia como escritor. Nos vamos entonces con nuestras mujeres escritoras, poetisas que nos acompañan en esta mañana. Catalina Sojos, poeta y narradora, fue directora del Departamento de Proyectos Culturales del Colegio de la Casa de la Cultura, Núcleo de la SUAY, y directora de la revista de Cultura de Arca, articulista habitual del diario El Mercurio de Cuenca. Ha publicado en poesía Hojas de Poesía en el 89, Fuego en el 90, Tréboles Marcados en el 91, Fetiches en el 95, Cantos de Piedra y Agua en el 99, Láminas y Memoria en el 99, El Rincón del Tambor, prosa poética en el 2000. En fin, tiene muchos escritos, muchos libros, su antología personal en 2010, y sus textos han sido traducidos al inglés, al francés, portugués e italiano. Poemas suyos figuran en diversas antologías nacionales y extranjeras, así como en varias revistas digitales del Ecuador y el mundo. Además, ha publicado varios libros de literatura para niños y prosa poética, como Brujillo, Así se hace una mamá, Quilla Yarmi, y ha sido galardonada con el Premio Nacional de Poesía Jorge Carrera Andrade y el Premio de Poesía Gabriela Mistral. Nuestra siguiente invitada es Gabriela Alemán. Gabriela Alemán nació en Río de Janeiro, es una escritora ecuatoriana seleccionada por el festival, hay festival en la lista de Bogotá 39. Gabriela Alemán Salvador. Ha debutado en la literatura tras escribir su primer libro infantil en el país, País Rosado, publicado en 1994, seguido por Maldito Corazón en el 96 y Zoom en el 97. En 1993 representa a Ecuador en el encuentro de jóvenes escritores, literatura y compromiso que contaría con la participación de Jorge Amado, José Saramago, Juan José Arreola y otros. En el 2003 lanza su primera novela, Body Time, bajo el editorial Planeta. Cultiva también el ensayo y la crónica. Incluso ha incursionado en la dramaturgia. Gabriela forma parte de una antología de cuentos latinoamericanos en los que se incluye en uno de ellos el prólogo de Mario Vargas Llosa.
es también una ganadora de premios. En el 2014 ganó el premio CISPAL. En fin, tiene una lista de premios como finalista en el premio hispanoamericano de cuento Gabriel García Márquez. Escribió su novela Humo, la historia es contada en Paraguay. En esta narrativa los personajes son reales, aquellos olvidados en la historia tras la dictadura de Alfredo Stroessner. En fin, vemos que nuestras invitadas tienen una larga trayectoria. Julio está empezando su trayectoria en su pequeña trayectoria en este espacio de la literatura tan diversa y tan rica, cuando el escritor o la escritora tienen mucho que decir y lo saben cómo hacer. Bueno, muy buenas. Voy a hacer una pequeña introducción, Julio, para pasar adelante con nuestro conversatorio. Hace unos días pude ver en la revista Diners el trabajo de Gustavo Salazar Calle y me ha llamado la atención el tratar de recopilar 400 años de poemas de mujeres. Un reto que definitivamente es a gran escala. Y no solo es un reto, sino es una mirada de los tiempos que corren en cada escrito. Cada una derrocha emociones que transgreden la época. Y no solo que transgreden, sino que traspasan las barreras de lo imposible y aquello se convierte en posible. ¿Cómo es posible en sus momentos de escribir, conseguir traspasar esas barreras? Inclusive Gabriela ha tenido algunos escritos que salpican, digamos, hacia los temas políticos, ¿no es cierto? ¿Cómo son los momentos actuales hoy para quienes están escribiendo? ¿Cómo fueron sus tiempos políticos, sociales, para poder escribir? ¿Qué transgredieron sus escritos? Vamos a iniciar con ese espacio de conversación para dar un contexto a quienes nos escuchan en esta mañana. Catalina. A ver, bueno, buenos días con todos. Es un gusto, un placer hermoso compartir con Gabriela y con Fernando, que está recién empezando, como vos dices. Alguna vez, siempre que hay un comienzo, es que me gustaría ver también esos comienzos del poeta, del escritor. Hace un instante, no sé si oí mal, pero decías que habían hecho alguien una reseña de 400 años de poesía. Me parece un proyecto súper ambicioso, porque definitivamente las antologías, las selecciones, son trabajos muy, muy fuertes que tienen que ser muy bien elaborados y muy bien investigados, porque de otra manera, si no, terminan en una guía telefónica, así de simple. Hay un proyecto también ahora en una de las universidades de acá, de la ciudad, que está también, digamos, haciendo creo que de 2 siglos, algo así, de poesía de mujeres. Ese tipo de cosa, yo pienso que es una buena investigación, que vale la pena, pero sin lugar a dudas hay que ver las selecciones, ¿no? Las selecciones, indudablemente, para mi concepto. Por otro lado, la pregunta que tú haces respecto a estos tiempos y cómo se sitúa, digamos, el programa en la pandemia, los escritos en la pandemia, yo creo que nunca como hoy ha sido más fructífero para la creación, porque realmente todas las experiencias, el dolor, la muerte, la misma peste,
provocan cantidad de cosas que deberían ser pasadas al papel. Entonces, yo pienso que la creación se ha enriquecido muchísimo en esta época de la pandemia. Luego hablaremos, en cambio, de los oficios, porque han cambiado mucho. Han cambiado muchísimo el oficio de la literatura y la cantidad de cosas antes de la pandemia a ahora. Punto, nada más. Hablando de transgredir, hablando de épocas y de esta recopilación de estos 400 años por lo que partimos en esta conversación, debo indicar que Gustavo Salazar parte ya de una investigación de Isaac Barrera, de Aurelio Espinosa Polit y de Hernán Rodríguez Castelo. Entonces esperamos que esta recopilación que parte inclusive, no olvida a Manuela Sáenz y recoge a poetisas actuales. ¿Qué tiempos tan difíciles se han vuelto estos de la pandemia? Sin embargo, quisiera conocer, Gabriela, ¿qué tiempo difícil en tu época de escribir? Siempre hay momentos que uno quiere transgredir, quiere ir, hablar la verdad propia, la verdad de muchos, y eso se vuelve un reto al momento de escribir. ¿Cuáles han sido los tuyos? Bueno, buenos días. Gracias por la invitación, Margarita. Además, un gusto ver a Catalina a los años. No nos habíamos encontrado y un placer conocer a Julio. Estoy escuchando con envidia a Catalina de que pudo producir en esta época de pandemia. La verdad que mi concentración no me dio. Tengo varios proyectos abiertos desde hace algunos años y parecía el momento perfecto de poder trabajarlos, pero mi concentración, mi memoria estaba como la cabeza de una ardilla que iba de un lado para el otro. Y lo que encontré en este momento que coincidió con temas foráneos a mis decisiones fue que por alguna extraña conjunción se están dando varias traducciones de una novela que yo escribí hace algunos años que se llama Pozo Wells, que es una sátira política y ya escrita hace 10 años. Y lamentablemente todo lo que menciono ahí sigue siendo el mismo problema, sino más exacerbado, de la minería ilegal, de la explotación, de la desaparición de mujeres. Entonces me ha tocado hablar con gente en Brasil y en Alemania tratando de explicar un poco el contexto del mundo que aparece en Pozo Wells. Entonces está muy presente todo lo que pasaba en esos inicios del siglo XXI con la llegada de mineras al bosque nublado de Inta. Entonces eso es como algo muy presente, pero algo en lo que he estado trabajando y que tiene que ver con esa falta de concentración mía es una novela gráfica sobre Matilde Hidalgo. Este año, seguro que ustedes saben, se cumplen 100 años de su graduación como doctora de la Universidad Central. Ella vivió algunos años en Cuenca también, entonces hay un tramo de la novela gráfica que ocurre en Cuenca, donde ella sacó su licenciatura y después tuvo que viajar a Quito para hacer sus prácticas y sacar el doctorado. Entonces ha sido una época de investigación muy, muy interesante. Por suerte, sobre todo Ana María Getchell ha hecho una investigación increíble y profunda del lugar de las mujeres en el Ecuador, de los inicios del feminismo a principios del siglo XX. Entonces he estado metida en los textos de Zoila Ugarte, de Landívar, he estado metida en investigar qué estaba ocurriendo en esas revistas maravillosas escritas y publicadas por mujeres en la década del siglo pasado, del 10, del 20, del 30, que estaban tratando de pensar sus derechos en un contexto contemporáneo, moderno. Y haciendo dibujos, ¿no? Algo que me di cuenta con todo esto es que yo soy muy visual. Entonces primero hacía los cuadros donde iban a ir los textos, luego las bombas de los diálogos. Entonces he estado un poco sumergida en el pasado, Margarita.
y dándome cuenta que a pesar de los grandes logros de los últimos años en términos de derechos de las mujeres, también hay espacios donde no ha cambiado demasiado en 100 años, ¿no? Entonces ese es un poco el resumen de la pandemia. Difícil, son experiencias difíciles y sobre todo cuando en una sociedad donde se cree que los derechos han sido alcanzados ya, uno empieza a mirar hacia atrás con respecto a lo que está sucediendo ahora. Y sí, la lucha ha sido grande y fuerte con respecto a los feminismos, ¿no? Y con respecto a ese defender los mismos derechos, sobre todo. Y resulta que hoy seguimos viviendo intensamente esos derechos irrespetados, ¿no? Julio, ¿cómo ves tú? Cuéntanos cómo ha sido tu tiempo de pandemia. Sé que participaste en con un grupo de escritores jóvenes y lograron imprimir una obra, ¿no es cierto? ¿Cómo fue esa correlación con chicos y chicas de escritores en estos momentos? Bueno, antes que nada, muy buenos días. Le agradezco realmente esta oportunidad para poder expresar esta voz de los escritores jóvenes. Y realmente miro a la percepción que tienen los jóvenes acerca de todo el mundo a su alrededor, el tiempo que está cambiando, el tiempo que pasa. En un abrir y cerrar de ojos pasaron casi más de un año de pandemia, más de un año encerrados, en el cual básicamente, como mencionaba Catalina, existe esta imaginación en los jóvenes, la que fue capaz de liberar esa imaginación y poder llevarla al papel o al digital en estos tiempos, y en el cual se nos dio la oportunidad de poder a nosotros publicar. He seguido muy atentamente a personas del ambiente tanto investigativo como literario, como por ejemplo Isabela Ponce, en el cual muestra el logro de estas mujeres cuando recién inició la pandemia, por ejemplo, con las mujeres que le ganaron al desierto. Básicamente una crítica bastante fuerte acerca de lo que viene siendo el cambio climático y el proceso de todo lo que viene aconteciendo a la mujer que ha luchado por mantenerse en el estilo de vida que en esta se ha mantenido. Sobre todo, como usted menciona, en la realidad en la que estamos, en donde se puede decir que generalmente piensa que se alcanzaron todos los derechos y en realidad es una lucha que se mantiene. No podemos tomar con mismos ojos ni siquiera el propio ambiente latinoamericano, en donde Chile puede vivir una realidad muy distinta a la que vive Perú y a la que vive Ecuador, siendo países prácticamente hermanos. Y concuerdo también con Gabriel Alemán, en donde menciona que si bien la pandemia ha sido la piedra angular de las personas que gustamos de encerrarnos y leer, también se ha sido una traba bastante grande en el momento de escribir, puesto que el ambiente como tal es demasiado cargado, que aunque a ojos de una persona que, qué sé yo, podrá observar este tiempo en 15 o 20 años, dirá, no, tuvieron todo el tiempo del mundo para escribir. El vivirlo como tal en estas épocas hace que nosotros veamos desde una perspectiva distinta. Yo veo prácticamente la obra juvenil como aquel grito de aliento que tienen los jóvenes para poder darse a conocer en un mundo que es completamente nuevo y desgraciadamente también muy poco entendido, como es el ámbito de la literatura, en donde se los muestra como grandes escritores que trascienden en el hecho de una vida bohemia. Por ejemplo, figuras como Andrés Caicedo salen a la luz cuando uno menciona a escritores latinoamericanos, o en cuestión de mujeres sale Alejandra Pizarnik, por ejemplo, en donde se los ha tomado ya como referentes de una cultura más viva, más espontánea y también al mismo tiempo más complejada, en el hecho preciso de que por la juventud en la que nos encontramos, las percepciones de un mundo literario que a nosotros surgen nos da una capacidad de poder explayarnos a nuestro sentido
y hacer, por ejemplo, en el caso en el que, como mencionaba Gabriel Alemán, concentrarnos en precisamente tanto en el pasado como en el presente y el futuro que a nosotros nos acompleja. Hay una nueva forma de leer y a una de nuestras colaboradoras de Voces Azuaya se le ocurrió producir lo que hoy conocemos como libros para escuchar. Y estos libros para escuchar nace de la idea de Ana Abad. Y tenemos ya una tercera edición en la que Catalina Sojos hace la lectura, la interpretación de un gran escritor cuencano que es Pablo Palacio. Gabriela ha incursionado también en la dramaturgia y también como guionista, pero no sé si algún momento tuviste la oportunidad de leer tus propios escritos o inclusive tus propias historias, ¿no? Que la pasaron inclusive por radio, una de las radios de la ciudad de Quito. Entonces, ¿cómo es esa experiencia, Catalina y luego Gabriela, de leer algo que no es propio, pero que uno le hace propio cuando le escucha, ¿no? He tenido la oportunidad también de escuchar las otras grabaciones que tenemos en nuestra web, pero esta historia de un hombre muerto a puntapiés de Pablo Palacio es una historia extraordinaria donde se mezcla mucho la imaginación y Catalina con su tono de voz nos hace revivir esta historia como si fuera así, uno se imagina la calle oscura, en algún momento, ¿no es cierto?, las personas se dibujan rostros, en fin, pero también debe ser lo mismo, asumo, en el momento de crear un guión, ¿no es cierto, Gabriela? Creo que te vas imaginando cómo es la cosa y cómo se van creando solo me invento porque no escribo, pero he leído un poco de Gabriela, he leído un poco de Julio, de Catalina, por supuesto. Entonces, la pregunta va por ahí. ¿Cómo es este sentir? Porque luego quisiera conversar con Julio para saber si los jóvenes escuchan o leen, o solo escuchan o solo leen. Catalina. Ok, seré corta, porque realmente vale la pena. Bueno, primero, uno punto raya, como siempre digo, el tema con Gabriela, he aquí la diferencia entre poesía y narrativa. El dolor más antiguo de la tierra, decía Dávila Andrade, y es la verdad. De alguna manera, hoy la pandemia, con toda la barbaridad, sí ha sacado cosas. Ha sacado cosas en mí, poesía, obviamente, no me atrevo con la prosa, con la narrativa, nunca, no. Pero eso obviamente va a tener que ser decantado antes de lanzarlo al público. 1 punto raya. 2 puntos raya, con lo que dice Julio, estoy absolutamente de acuerdo. Y es más, además, o sea, se rompieron capillas, se rompieron cantidad de cosas, instituciones culturales que ya estuvieron rotas antes de la pandemia, que estuvieron ya totalmente obsoletas fuera de la pandemia, editoriales inclusive que van a tener que cambiar, su forma de hacer las cosas en cuanto a los escritores, a los creadores. O sea, este rato se hizo el lenguaje global de tal forma, de tal manera, que no solamente hay que ver la parte, digamos, negativa, que sí existe, pero también hay esta otra forma de saber navegar. Y por otro lado, tenemos diferentes estratos dentro de los jóvenes. Tenemos los jóvenes que leen, los jóvenes que están, pero tenemos también, yo vivo en la montaña, yo vivo acá y veo jóvenes sin internet, veo jóvenes sin escuelas, niños sin escuelas,
chicas que tienen que poner $5 en el celular para que puedan los hermanitos acceder a las clases virtuales. Y lo que es más, veo cantidad de chicas embarazadas. Hay una verdadera peste en ese sentido de embarazos adolescentes. Aquí, en el mismo barrio mío, hay cualquier cantidad de chicas que están siendo embarazadas y que debe haber educación sexual. O sea, son esas tres cosas. Respecto a lo de Pablo Palacio, ha sido un placer. Definitivamente ha sido un placer y un susto, les cuento. Porque mi mamá, cuando yo era guagua, decía, de lo sublime a lo ridículo hay un paso. Entonces, oye, fue un reto terrible para mí leerle a Pablo Palacio, nada más ni nada menos que a Pablo Palacio. Entonces, cuando vino Ana Abad con el chico, no me acuerdo el nombre, ya estoy vieja, y toda la cuestión esta de los sonidos y de las cosas que hace, bueno, oye, créeme que me he quedado, me quedé nerviosa. Una experiencia diferente, una experiencia diferente. Nerviosa. Vamos a conversar con detalle esa experiencia, Catalina. Vamos a conversar con detalle. Gabriela. Yo tengo una fascinación desde niña con la radio. Y hasta llegué a escribir sobre la llegada de los marcianos en los años 40 en Radio Quito, cuando se hizo el radioteatro de la adaptación de H.G. Wells de la llegada de la Guerra de los Mundos. Cuando casi se muere Quito, casi hay una cosa, he escuchado yo que fue algo terrible, ¿no? Que todo el mundo sabía que ya era la guerra, que estaban los extraterrestres tomándose el mundo, ¿no? Sí, y ahí puedes ver el poder de la palabra hablada, ¿no? De cientos, miles de personas escuchando una misma estación de radio y convencidos de que estaban llegando los marcianos, ¿no? Entonces siempre se me quedó esa idea del poder de la palabra. Y en algún momento tuve un programa de radio que se llamaba Un taxi bajo la luna. Y la premisa era de una detective privada que se queda sin trabajo y se vuelve taxista. Entonces, la excusa esta era que entraban distintos personajes al taxi y yo hablaba con el invitado del día sobre lo que había pasado en esa semana. Y también con la excusa de que el dial de la radio se iba buscando un canal, ponía salsa, flamenco, música clásica, jazz. Entonces fue una época muy linda. Y ahora no sé si sabes, Margarita, pero con mi hermano y un socio tenemos una editorial que se llama El Fakir, en honor a César Dávila. Y ahí hemos tenido algunas experiencias con la palabra. Justamente en la pandemia sacamos, o un poquito antes de la pandemia, sacamos este libro. Y Christoph Baumann, el actor tan conocido, tuvo la amabilidad durante la pandemia de leer el texto. Y si ustedes buscan en YouTube Christoph Baumann Quito Express, realmente lo hace él como un actor, ¿no? Entonces tiene dramaturgia la lectura y es una historia preciosa de Ludwig Bebelmans, que vino a Ecuador en la década del 30 y publicó este libro al poco de volver a Estados Unidos y solo se había conocido en inglés. Y ahora lo tradujimos al quichua ecuatoriano, al español y también aparece en inglés. Entonces resolvimos con colores distintos para cada idioma. Y si buscan en YouTube pueden escucharlo en la voz de Christoph Baumann. Y después otra cosa que hicimos es este bestiario de César Dávila. Y tomamos algunos cuentos y yo hice una adaptación, por ejemplo, de Ataúd de Cartón en cómic. Y cuando lanzamos el libro estuvimos en el Cine 8:30 en Quito e hicimos una lectura preciosa de Cabeza de Gallo, donde Alex Alviar, el músico, tocaba música al fondo y yo leía el texto en voz alta
en este espacio cerrado del teatro, con proyecciones del cómic atrás. Y realmente, otra vez, la magia de la palabra hablada, el estar escuchando con los ojos cerrados y meterse en el mundo de un escritor y su creación, realmente creo que hay poco que supera esa sensación. Entonces he tenido por suerte esas experiencias con los textos de otros y con la posibilidad de crear algo nuevo para la radio. Y Margarita y Julio y Catalina, les pido disculpas porque voy a tener que irme, pero realmente ha sido un placer compartir esta mañana con ustedes. Antes de, si nos habías anticipado tu presencia corta en este encuentro, sin embargo, me gustaría que nos dejes alguna frase, algún poema corto tuyo para quedarnos llenos de ti, que nos acompañe el resto de esta conversación. Quiero agradecerte tu presencia, espero tenerte pronto para conversar. Hay mucho, mucho que trabajar, mucha palabra que decir. Gracias, Margarita. Yo le tengo miedo a la poesía, la admiro, me encanta leerla, pero yo no escribo poesía. Pero les voy a leer el inicio de un cuento que aparece en un libro de álbum de familia, que es un cuento que gira en torno a la presencia de la baronesa en la década del 30 en las Islas Galápagos y el grupo de gente que habitó las Galápagos en esos años. Se llama Veraneo. Así funciona mi profesión. Una se acerca a un abismo de papeles, conjeturas y lentejuelas de colores. Suelta un lastre. Si la fortuna pica, se gana algo más que un ojo de pez. A veces es un merlín de 100 kilos, otras solo una línea que se pierde en alta mar y que se lleva consigo horas de batalla. La baronesa fue un gran pez resbaladizo. La primera vez que conté su historia, fabriqué un pescado de goma para la fotografía. Lo que relaté no era lo que quería contar, fue lo que quisieron que contara. A veces también es así, una apenas sale tablas. Se cumple aunque no haya satisfacción. Logré distraer la atención de los lectores con detalles sobre una filmación, algo subida de tono donde aparecía la baronesa. Era el momento en que cambiaba el pescado de 20 centímetros por el gran pez. Nunca me lo perdoné. No porque no le hubiera hecho justicia, como personaje no me atraía demasiado, sino porque nunca pude contar la otra historia, la que me interesaba de verdad, la de por qué el gobierno ecuatoriano le entregó carta blanca a una mujer que decía hacer muchas cosas y que ofrecía tantas más, que también era la historia de una prensa ávida de escándalos que opacaran las miserias de la Gran Depresión y que también eran la historia del preludio de la Segunda Guerra Mundial. Cajas chinas, muñecas rusas, historias dentro de historias, como ustedes quieran llamarlo, ese fue el artículo que nunca escribí. Lo que sí conté, con alguna intención de detalle, fue la leyenda que envolvió a los 8 habitantes de la isla Floriana en el archipiélago de Galápagos entre 1930 y 1934. Todo lo que dije se basó en especulaciones. Ese es el inicio de Veraneo. Muchísimas gracias, Gabriela. Aplausos, aplausos. Muchísimas ustedes. Gracias. Y estaremos conversando. Un gusto haberte tenido. Hasta luego. Nosotros, para continuar, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y regresamos enseguida. El proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay brindará múltiples beneficios para Cuenca. Si desea conocer más sobre este proyecto, escríbanos a info-mediosoldadosyanuncay@elegaustro.gov.es. Elegaustro, juntos generamos agua y energía limpia para la vida. Muchas gracias nuevamente, Julio y Catalina, por estar con nosotros. Volvamos a nuestra historia de Pablo Palacio. Cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia que hace un momento algo nos empezaste a explicar, Catalina, y me tocó cortar y bajar las alas para poder dar paso a otros espacios. Así es que este es tu momento. Libros para escuchar de Voces Azuayas, una idea genial de Ana Abad,
que ustedes lo pueden encontrar en nuestra página www.vocesdeushuaias.com en libros para escuchar. Catalina, cuéntanos de tu experiencia. Gracias, Margarita. Como te decía hace un rato, bueno, yo había hecho teatro allá en la adolescencia, o sea, hace muchísimo tiempo. Antes de ayer. Oye, entonces sí fue un reto, ¿no? Fue un reto, como, insisto, la palabra, la frase de mamá, ¿no? De lo sublime a lo ridículo hay un paso. Y es verdad. O sea, si vos te equivocas, ya estando en una edad en la que estoy yo, las cosas se caen, se caen, se caen. Y Pablo Palacio, leer a Pablo Palacio es cosa seria, ¿no? Porque tienes que meterte totalmente en la narrativa de Palacio. Tienes que leerle a Palacio con doble y triple razón de ser. El tipo es, Pablo Palacio toma en cuenta que bueno, escribió a comienzos del siglo anterior y rompe completamente con la narrativa, porque mientras los otros escritores estaban haciendo ya toda la cuestión del indigenismo y todo, Pablo Palacio se va con otra cosa completamente distinta. O sea, es un adelantado total a su época. Eso iba a decir, Katy, porque cuando uno escucha o cuando uno lee a Pablo Palacio, parece que estuviera escribiendo ahora, claro, al momento, ¿no? Claro, porque claro. Si no conoce la historia o la época en la que escribió, uno dice, bueno, es una narrativa extraordinaria. Sin embargo, como les decía al comienzo, romper estos esquemas, romper los esquemas de la sociedad, ¿no es cierto? Estos paradigmas que están impuestos en un momento en la literatura, en todos los ámbitos, tiene que ser difícil. Y claro, sí. Además, Margarita, aquí hay una cosa, o sea, la ironía, la sátira, esa ironía de Palacio, esa risa, ese mordisco, a propósito del antropófago, ¿no? O sea, qué bestia, esa risa, ese latigueo permanente de Palacio al escucha, al lector, ¿no? Cuando yo hice el antropófago, se pasó antes de ayer, oye, créeme, sinceramente, me acordaba de lo de la cárcel de Turi hace pocos meses. O sea, anda, ve esa cosa contemporánea total de Pablo Palacio. Ese latiguear a la sociedad de Pablo Palacio, ese poner en evidencia cantidad de cosas que suceden prácticamente casi todos los días ahora, con el tema inclusive de las redes sociales. Si unes eso, digamos, el fondo, a la forma, o sea, a la dicción, a la manera como tienes que convencer al lector, estás haciendo teatro, estás haciendo un podcast, estás haciendo teatro. Yo he tenido algunos acercamientos con algunas gentes que han escuchado y dicen exactamente eso. O sea, este momento, estos libros para escuchar están siendo definitivamente un boom. Acá, obviamente, en el Ecuador, porque ya se han hecho en otras partes. Pero es interesantísimo porque es una cosa sensorial, es una cosa de sensaciones y deberían ser. Yo hablaba con mi hija, con Mónica, deberían ser hechos, digamos, pasados a la universidad, a las escuelas, que vayan por ahí también, ¿no? Porque este rato son otros lenguajes, Margarita. Hablando de otros lenguajes, Julio, ¿cómo le ves tú esta nueva forma de leer escuchando? Los jóvenes que tanto están metidos en las computadoras, en el Spotify, en el Yahoo, en fin, en todos estos espacios de encuentros y no encuentros y desencuentros de la tecnología. ¿Cómo le ves tú? ¿Cómo le miras tú a eso?
Yo realmente lo miro como algo gracioso de por sí. ¿Por qué? Porque el hecho de que este compromiso de los jóvenes realmente con estar ensimismados en algunas facetas de su propia realidad, como en el caso que usted menciona, las computadoras y ordenadores, no es muy distante a cuando las nuestras abuelas, se quejaban de sus hijas e hijos por estar clavados en las radios, escuchando las radionovelas o estar clavados en la televisión de bulbos de ese tiempo, viendo las telenovelas. Y a su vez, generaciones anteriores siempre se vieron a la generación posterior como que siempre utilizará algo para entretenerse y algo para distraerse de lo que realmente para ellos es importante o trascendental. Lo que Catalina mencionaba antes del corte es algo de una realidad bastante frecuente hoy en día, y es el hecho de que hay muchas personas que no tienen internet, que mencionaban que reciben clases a través de $5 en megas en sus teléfonos móviles. Pero yo digo, eso no escapa al enorme esfuerzo que hicieron los profesores unidocentes para ir a las escuelas del campo, cuando aquella época que no había internet y prácticamente estaba separada por una enorme distancia aquellas comunidades de las escuelas grandes que estaban en las ciudades. Y no es muy distante el esfuerzo que hacían ahora los jóvenes por conseguir esos $5 para saldo, a caminar 2 horas y media hacia una escuela unidocente que estaba anclada en la mitad del cerro. Que aunque el esfuerzo es muy distinto, sigue siendo para lo que a generaciones anteriores a la mía fue difícil, para nosotros también lo es. Es difícil conseguir $5 de saldo para recibir clases. Y con respecto a los desquicios de la juventud actualmente por la pandemia y la implantación de la educación sexual que mencionaba Catalina, es muy importante y siempre lo ha sido. Y desgraciadamente esta falta de educación siempre será temporal, porque siempre nunca podrá abarcarse en un 100% este tipo de información, debido principalmente al factor tal vez social, tal vez cultural que nos atañe a nosotros como latinoamericanos. Pero es eso precisamente lo que, si bien ahora se ha hecho mucho más frecuente y más visible por la pandemia, siempre lo existió. Sin ir más lejos, yo le podría apostar a que las mujeres nacidas en el 20, en el 30, eran grandes mujeres, sí, pero en su tiempo también criticadas por tener 15, 16 o 11 hijos. Y habrían casos también en donde las mujeres también fueron vistas desde este punto que no, necesitan educarse. Quizás el término ya ha cambiado, ahora se dice educación sexual, antes era, no, la represión, porque la mujer solo debe ser de... Son tiempos diferentes, ¿no? Son épocas diferentes, son visiones de vida diferentes, siempre marcados por un machismo sobre todo, y a cada una de nosotras nos ha tocado librar sendas luchas en nuestros distintos espacios, justamente por defender esas libertades, por defender esos derechos de equidad y de igualdad, ¿no? Entonces, en otras épocas uno, en actuales otras. Sí, Catalina. Sin lugar a dudas, es así, exactamente como vos dices y como dice Julio. Los tiempos son absolutamente diferentes, pero la miseria es la misma. Eso es todo. Básicamente. La miseria es la misma y es la misma, el mismo retraso en todos los sentidos. Entonces, yo sí creo que vale la pena evidenciarla, visibilizarla, a pesar de que sea un mal general o cosas así. Sí creo que vale la pena visibilizar eso. No y los diferentes estratos que hay en la sociedad, porque es una cosa terrible como, a lo menos pienso yo, como en tanto en cuanto jóvenes plásticos, que llaman comillas, hacen tal y tal y tal y tal cosa, y hay otros jóvenes que migran, que mueren, que tal y tal. O sea, eso yo sí creo que es necesario evidenciar, no solamente en el tema de la mujer,
sino en todos los temas posibles. Así es, creo que y bueno, y para esto, y por eso la poesía, ¿no? La poesía no como panfleto, no como discurso político, sino simplemente como una catarsis, como una lupa, en donde vos estás viendo todo eso y tratando de poner tu corazón y tu sangre al estilo de Dávila, ¿no? Insisto en eso, ¿no? Para luego ser decantado y no ser publicado. A mí no me gusta mucho esto de las publicaciones. No, pero es necesario dar a conocer lo que se piensa, las experiencias con respecto a lo que se ve, ¿no? Porque solamente así se puede visibilizar lo que sucede y en ciertos momentos, poder romper esos paradigmas que nos van atando hacia estereotipos, hacia el mismo machismo, hacia las imposiciones. Entonces creo que antes, ahora, y espero que después sean espacios, la literatura, a través de sus diferentes géneros, se convierta y sean, de hecho lo son, un espacio, ¿no es cierto?, de expresión libre para poder decir no solo lo que uno siente, sino lo que uno mira. Julio y Catalina, quisiera ya para ir dando por cerrado este espacio tan rico en aprendizaje, en experiencias de ustedes, si nos podrían leer algo propio, algo suyo. Empecemos con Julio. Bueno, principalmente algo mío realmente, yo quisiera un pequeño pensamiento nada más que surge a través de esta pandemia, es el cual vemos a la gente como la peste, realmente que describía Camus en sus libros. Vemos como ese encierro monumental que ha tenido la sociedad, tanto en las zonas más recónditas del monte como en las zonas más cercanas a la ciudad. Y es el dolor de la gente, principalmente, lo que nosotros hacemos con nuestra vida y lo que nosotros hacemos con nuestro tiempo, lo que realmente queda. Si bien la locura y si bien el temor de nuevos tiempos nos hace dudar más acerca de lo que a nosotros realmente nos hace humanos, y vemos que ese componente se va perdiendo día a día, no podemos hacer otra cosa más que adaptarnos a esta realidad oscura pero a la vez llena de esperanza, que si bien podemos estar en el fondo algunas veces, es la ventaja de estar abajo, puesto que al menos podemos ver la salida y podemos ver esa luz de esperanza que se acerca cada día más. Muchísimas gracias, Julio, por tu expresión. Katy. Bueno, termino con un fragmento de un texto que salió a CEFU, que se llama Mural. Le hice en una antología de los años 90. Una cosita chiquitita para terminar. Y ahora debo salir de la piel, dejar a un lado las sílabas, la música y el ritmo. Con la muerte instalada, inaugurar un sendero vacío, sin cuerdas de violín ni reliquias pasadas. Una pieza que, trabajada más allá de la madera y de la piedra, logre sustituir el tiempo, con la certeza de que ninguna verdad termina. Procesos que devienen paradojas. He aquí mi única labor. Bravo. Muy bien, Katy, muy bien, muchas gracias. Siempre esa poesía nos hace vibrar. Quiero agradecerles por su presencia. Espero tenerles nuevamente en este programa. Julio, sigue creciendo en tu literatura. Haznos llegar lo que tengas, porque para nosotros será un gusto poder dar a conocer tus nuevos pensamientos, tus pensamientos pasados a la computadora. Katy, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias nosotros decimos por el acolite, a voces, a toallas en este emprendimiento de libros para escuchar.
Y a quienes nos han escuchado en esta mañana, muchas gracias. No se olviden de buscar www.vocesazuayas.com, voces, libros para escuchar. Y mañana, Fernando Vega y César Sea a esta misma hora, 10 de la mañana, Derechos Urbanos, con los temas de coyuntura política. Muchas gracias y muy buenos días. El proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay brindará múltiples beneficios para Cuenca. Si desea conocer más sobre este proyecto, escríbanos a info-mediosoldadosyanuncay@elegaustro.gov.es. Elegaustro, juntos generamos agua y energía limpia para la vida.